Hay momentos en la historia que parecen ordinarios cuando suceden, pero que décadas después los libros señalarán como el instante exacto en que todo cambió. Este es uno de esos momentos, y lo más extraordinario es que está ocurriendo ahora mismo, frente a nuestros ojos, mientras el mundo todavía intenta comprender la magnitud de lo que acaba de desencadenarse. México acaba de hacer algo que nadie veía venir, algo que ni siquiera China, con toda su musculatura económica y sus ambiciones geopolíticas, se había atrevido a ejecutar de esta manera. En cuestión de semanas, un país que durante décadas fue etiquetado por los analistas internacionales como dependiente, sumiso, económicamente atado al vecino del norte, decidió utilizar la única arma verdaderamente capaz de hacer temblar a Washington sin disparar una sola bala: la deuda estadounidense. Mientras Donald Trump celebraba sus aranceles como una demostración de fuerza ante sus bases electorales, mientras los medios estadounidenses reproducían sus declaraciones sobre hacer a México pagar, mientras los comentaristas políticos analizaban el cierre fronterizo como si fuera solo otra jugada más del manual populista trumpiano, México ya había activado una retaliación silenciosa quirúrgica y muchísimo más peligrosa de lo que nadie anticipaba. Empezó a desprenderse de los bonos del Tesoro estadounidense. Para quienes no están familiarizados con las sutilezas del poder financiero global, esto puede sonar técnico, casi aburrido, pero déjenme explicarles por qué esto es un terremoto. Los bonos del Tesoro no son simplemente papeles financieros, son el pilar sobre el cual descansa todo el sistema económico de Estados Unidos. Son la garantía de que el gobierno puede gastar, de que puede endeudarse, de que puede financiar desde su ejército hasta sus programas sociales. Son el instrumento que permite que el dólar mantenga su hegemonía como moneda de reserva mundial. Son, en última instancia, el corazón del imperio financiero estadounidense. Y México acaba de apuntar directamente hacia ese corazón. Un movimiento tan inesperado, tan audaz, tan calculadamente devastador, que obligó al propio Departamento del Tesoro a enviar alertas urgentes a la Casa Blanca. Alertas que, según filtraciones de funcionarios que prefieren mantenerse anónimos, tenían un tono que rara vez se escucha en Washington: preocupación real. Y aquí está lo más sorprendente, lo que hace que esta historia trascienda cualquier disputa comercial anterior. México no solo respondió a los aranceles de Trump, no solo se defendió, México golpeó donde más duele. Golpeó en el centro neurálgico del sistema que mantiene a la economía estadounidense en pie. Un paso calculado que podría desencadenar un efecto dominó en toda América Latina y que ya tiene a los mercados internacionales observando cada movimiento con una mezcla de fascinación y enorme preocupación. Si pensabas que esta era solo otra disputa comercial entre Trump y México, si creías que esto se resolvería con algunas negociaciones rutinarias y comunicados diplomáticos, permíteme decirte algo con total claridad: estás equivocado. Esta vez México cambió las reglas del juego. Esta vez el socio menor decidió que ya no aceptaría ese papel. Y lo hizo con una inteligencia estratégica que ha dejado a Washington completamente descolocado. Acto 2. La gestación silenciosa. Lo que muchos analistas están empezando a comprender conforme profundizan en los documentos internos y las conversaciones reservadas con funcionarios mexicanos es que la jugada mexicana no nació de la improvisación. No fue una reacción emocional a los tweets de Trump ni una decisión tomada en medio del pánico. Fue el resultado de un proceso silencioso que llevaba años gestándose en los pasillos del Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Desde el año 2020, varios informes reservados del Banco de México advertían con creciente insistencia que la dependencia casi absoluta del dólar convertía al país en un rehén financiero ante cualquier cambio brusco en las políticas de Washington. Aquellas advertencias fueron ignoradas entonces por la clase política, consideradas demasiado técnicas, demasiado alarmistas, demasiado inconvenientes para un país cuya relación con Estados Unidos se basaba en evitar confrontaciones a toda costa. Pero hoy esas advertencias cobran un sentido inquietante, casi profético. México llevaba tiempo señalando internamente que necesitaba margen estratégico, que necesitaba herramientas para no depender completamente de la buena voluntad de Washington. Y los aranceles de Trump, su retórica agresiva, su desprecio abierto por las instituciones del TMEC, se convirtieron en el detonante perfecto para ejecutar un plan que ya estaba sobre la mesa, esperando el momento adecuado.
Exfuncionarios de Hacienda, hablando bajo condición de anonimato, aseguran que lejos de ser una reacción impulsiva, la venta de bonos fue meticulosamente calculada para maximizar presión justo cuando Estados Unidos lidiaba con un déficit récord y tensiones crecientes en el mercado de deuda. La sincronización fue perfecta, casi quirúrgica. Esa sincronización, que en Washington algunos califican abiertamente de traición, es vista por economistas internacionales independientes como una demostración de madurez estratégica sin precedentes. México está actuando como una potencia media que ha aprendido a usar el timing global a su favor, que entiende que en el mundo financiero contemporáneo el momento lo es todo. Y lo más incómodo para Estados Unidos, lo que realmente mantiene a los estrategas de Washington despiertos por las noches, es que este movimiento deja al descubierto una verdad que llevaba años evitando enfrentar. Su hegemonía financiera ya no es indiscutida, ya no es inquebrantable. Y basta que un aliado clave se mueva de forma coordinada para que todo el sistema empiece a vibrar como un edificio con grietas estructurales. Acto 3, la contraofensiva total. Pero la contraofensiva mexicana no se limita a vender bonos del Tesoro. Eso sería solo la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia, mucho más ambiciosa, mucho más revolucionaria. Fuentes del Ministerio de Economía, citadas por el diario El País, en un extenso reportaje publicado la semana pasada, revelan que México está desplazando activamente una parte significativa de sus liquidaciones comerciales con Estados Unidos hacia el peso mexicano y el euro. El cambio es particularmente visible en el sector petrolero, tradicionalmente el más dependiente del dólar. Pemex, la petrolera estatal que durante décadas funcionó exclusivamente en dólares para todas sus transacciones internacionales, ya está probando esquemas de pago alternativos a través de bancos europeos para reducir sistemáticamente la dependencia de la divisa estadounidense. Es la primera vez en más de 4 décadas que un país tan profundamente integrado al sistema dólar da un paso de esta magnitud. El mensaje es inequívoco, imposible de malinterpretar. México ya no está dispuesto a aceptar dictados unilaterales. Ya no acepta que su estabilidad económica dependa completamente de las decisiones políticas que se tomen en el despacho oval, sin importar quién lo ocupe. Mientras tanto, en la frontera la situación es absolutamente caótica. El cierre acelerado ordenado por Trump bajo el pretexto de presión migratoria y seguridad nacional ha paralizado literalmente el comercio transfronterizo. En Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, decenas de miles de tráilers permanecen inmóviles formando filas interminables bajo el sol del desierto. Según cálculos conservadores de cámaras empresariales binacionales, se pierden hasta 10,000 millones de dólares diarios en volumen de negocio. 10,000 millones, cada día. Déjame repetirlo para que se entienda la magnitud. Cada jornada que pasa con la frontera cerrada equivale a borrar del mapa la economía completa de un país centroamericano. The Wall Street Journal, en un análisis publicado hace apenas 3 días, recuerda que más del 40% de las plantas ensambladoras de automóviles estadounidenses dependen críticamente de componentes fabricados al sur del río Bravo. Cada día de retraso en la frontera equivale a una semana de pérdidas acumuladas en las cadenas de suministro. Las fábricas de Detroit, de Michigan, de Texas están al borde del colapso operativo. Y aquí viene lo más interesante, lo que convierte esto en una partida de ajedrez de altísimo nivel. Fuentes cercanas al gobierno mexicano aseguran que ya se hizo llegar a Washington un ultimátum informal transmitido a través de canales diplomáticos discretos. El mensaje es simple y devastadoramente claro. Levante los aranceles, reabra la frontera comercial y México detendrá inmediatamente la venta de bonos y volverá al nivel previo de liquidaciones en dólares. Si Trump creía que México no se atrevería, si pensaba que podía intimidar a su vecino del sur con amenazas y retórica agresiva, la creciente inquietud que se percibe en los pasillos de la Casa Blanca demuestra exactamente lo contrario. Acto cuarto. El efecto dominó continental. La venta mexicana de bonos estadounidenses coincidió de manera casi simultánea con movimientos similares en otros países de la región. Y eso es lo que realmente tiene a Washington al borde del pánico.
CNBC reportó hace apenas una semana que Brasil y Argentina comenzaron a estudiar activamente la diversificación de sus reservas internacionales inmediatamente después de conocerse la decisión mexicana, generando en los mercados financieros la sensación de una tendencia regional emergente, coordinada, potencialmente imparable. El último informe del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2025 lo dice sin rodeos, con una franqueza inusual para esa institución tradicionalmente cautelosa. Por primera vez en 20 años, la participación del dólar en los asentamientos comerciales de América Latina muestra un declive sostenido. Y, crucialmente, el informe especifica que esto no ocurre solo por procesos económicos objetivos o tendencias del mercado, sino también, y de manera explícita, por las propias políticas de la administración estadounidense. Déjenme traducir eso del lenguaje diplomático al lenguaje real. El FMI está diciendo que Estados Unidos se está disparando en el pie. Que Trump, con su agresividad comercial, está destruyendo la confianza en el dólar que tanto costó construir durante décadas. En la Ciudad de México, en las oficinas del gobierno con vistas al Paseo de la Reforma, los funcionarios saben perfectamente que están en un momento histórico. Saben que si no es ahora, si no aprovechan esta ventana de oportunidad cuando Estados Unidos está debilitado internamente y distraído por sus propias divisiones políticas, no será nunca. El país que durante décadas fue el socio menor y obediente, que aceptaba resignadamente su papel de patio trasero del imperio estadounidense, por fin está utilizando armas financieras de potencia equivalente a cualquier arancel. Está demostrando que en el siglo XXI el poder económico puede ejercerse de formas que no requieren portaaviones ni bases militares. Mientras Trump insiste en hablar de seguridad total en la frontera, de muros más altos y guardias más numerosos, México está demostrando algo fundamental, que hoy la verdadera seguridad nacional no son solo muros y guardias. Es quien sostiene la deuda que financia el gasto estadounidense. Es quien controla los flujos de capital que mantienen funcionando al gigante del norte. Y si Washington no cambia de rumbo rápidamente, si no reconoce la nueva realidad del poder, la desinversión continuará de forma implacable. Y al final serán los propios Estados Unidos los que terminen cediendo, humillados, ante un país al que siempre consideraron inferior. Acto quinto, la tormenta perfecta. El timing de esta crisis no podría ser peor para Washington. No podría haber elegido un momento más vulnerable si lo hubiera diseñado un estratega enemigo. Analistas de JP Morgan subrayan en sus reportes internos que la venta mexicana de bonos arrancó justo cuando el mercado de bonos del Tesoro atraviesa una de sus peores volatilidades en décadas, presionado por el déficit presupuestario récord y el aumento descontrolado del gasto en defensa militar. Un memorando interno del Departamento del Tesoro, filtrado parcialmente al New York Times por una fuente anónima del gobierno, es absolutamente contundente en su valoración. Cada punto porcentual que venda nuestro vecino del sur eleva significativamente la presión sobre el costo de servicio de nuestra deuda nacional, y no podemos permitirnos ignorar los riesgos sistémicos que esto representa. Los propios analistas del Times califican esa frase de sin precedentes en la historia moderna de las relaciones bilaterales. Nunca antes Estados Unidos había reconocido abiertamente, en un documento oficial interno, que enfrentaba una amenaza financiera real proveniente de un socio tan cercano, tan integrado a su economía. Y México no se detiene ahí. La ofensiva continúa expandiéndose en múltiples frentes. Bloomberg México reporta que el Banco de México estudia formalmente ampliar su programa de diversificación mediante la compra masiva de oro físico y bonos soberanos europeos. Es un gesto político de primer orden, un mensaje inequívoco. México está cambiando sus prioridades estratégicas hacia Europa y alejándose deliberadamente del alineamiento tradicional con Washington. Paralelamente, los grandes exportadores mexicanos, presionados por la incertidumbre política y alertados por el propio gobierno, ya están redirigiendo parte sustancial de sus contratos hacia centros de compensación europeos, temiendo que las operaciones denominadas en dólares queden bajo presión política estadounidense o incluso sujetas a sanciones arbitrarias. México no solo está vendiendo deuda estadounidense, está reconfigurando activamente la arquitectura misma de sus flujos financieros.
modificando décadas de prácticas establecidas, dejando absolutamente claro a Trump que los aranceles y el cierre fronterizo le van a costar a Washington muchísimo más de lo que sus asesores le dijeron cuando tomó estas decisiones. Acto sexto, la respuesta internacional. La reacción internacional al movimiento mexicano fue inmediata y, para sorpresa de muchos en Washington, bastante comprensiva con la posición mexicana. En Bruselas, varios funcionarios de alto nivel del Servicio Europeo de Acción Exterior interpretaron la desinversión mexicana como una señal inequívoca de que Estados Unidos ha tensado demasiado la cuerda con su política arancelaria unilateral y su desprecio por el multilateralismo. Según fuentes citadas por el portal Euractiv, especializado en asuntos de la Unión Europea, dentro del Banco Central Europeo ha resurgido un debate fundamental sobre si el euro debe comenzar a actuar también como una herramienta geopolítica, especialmente cuando países tan profundamente integrados al sistema dólar empiezan a alejarse de él por razones estrictamente políticas. Al mismo tiempo, gobiernos del sudeste asiático como Malasia y Singapur observan el caso mexicano con enorme interés, como una referencia práctica de lo que puede lograrse. Analistas de Nikkei Asia aseguran que estos países ya están evaluando internamente planes de diversificación de reservas que no provoquen un choque frontal con Washington, pero que envíen un mensaje claro de autonomía financiera y dignidad nacional. Lo que vuelve absolutamente único el caso mexicano, lo que lo convierte en un precedente histórico, es precisamente el contexto. Un país profundamente dependiente del mercado estadounidense, con el 80% de sus exportaciones dirigidas al norte, ha encontrado una forma efectiva de ejercer presión real, de hacerse escuchar, de demostrar que tiene poder. Por eso, diplomáticos europeos y asiáticos consultados de manera extraoficial coinciden en la misma lectura estratégica. Si México se atreve a cuestionar la supremacía del dólar sin derrumbar su propia economía en el intento, otros países medianos podrían considerar hacer exactamente lo mismo. Y esa posibilidad, ese precedente, es lo que empieza a inquietar de verdad al establishment de Washington. Acto 7. El consenso nacional mexicano. Dentro de México, la decisión gubernamental ha generado un clima absolutamente inesperado de consenso nacional, algo extraordinariamente raro en un país tan polarizado políticamente. Sectores que normalmente mantienen posturas completamente enfrentadas, empresarios conservadores, académicos progresistas, figuras políticas de todo el espectro ideológico, coinciden esta vez en que la dependencia absoluta del dólar era una vulnerabilidad estratégica que tarde o temprano debía corregirse. Investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señalan en análisis recientes que la estructura económica mexicana estaba excesivamente condicionada por la presión regulatoria y política de Washington, y que la diversificación de reservas no solo responde a los aranceles actuales, sino a la necesidad estructural de recuperar un margen de maniobra estratégico como país soberano. Incluso organizaciones tradicionalmente prudentes y proempresariales como el Consejo Coordinador Empresarial reconocen públicamente que basar toda la estabilidad financiera nacional en un solo socio comercial, por más importante que sea, es hoy más un riesgo existencial que una garantía de prosperidad. Paralelamente, encuestas del INEGI muestran que una clara mayoría de ciudadanos percibe la postura firme del gobierno como un acto de dignidad nacional frente a lo que consideran abusos económicos sistemáticos de la administración Trump. Pero el cambio más profundo, el más duradero, no está en las cifras económicas ni en los movimientos de bonos. Está en la mentalidad colectiva. México empieza a verse a sí mismo de forma radicalmente diferente. Ya no como el socio menor que debe soportar estoicamente decisiones unilaterales impuestas desde Washington, sino como una potencia media emergente capaz de influir directamente en la estabilidad financiera del país más poderoso del mundo cuando decide actuar con determinación. Esta nueva percepción nacional ha abierto un debate fascinante sobre si México debería aspirar a liderar, junto con otros países latinoamericanos de economías significativas, un sistema regional de pagos alternativo, menos dependiente del dólar, más autónomo, más soberano. Una idea que hace apenas 2 años parecía completamente imposible, utópica, condenada al fracaso.
pero que ahora, después de lo que México acaba de demostrar que es capaz de hacer, ya está firmemente sobre la mesa de discusión de gobiernos, académicos y líderes empresariales de todo el continente. Acto 8. El pánico en Washington. Por primera vez en generaciones, en los pasillos del poder de Washington se discute seriamente la posibilidad de que México sea el detonante de una crisis de confianza mucho mayor en los bonos estadounidenses. Antiguos funcionarios de alto nivel de la Reserva Federal, citados por CNBC en reportes televisivos, admiten con una franqueza sorprendente que si antes la principal preocupación estratégica era China y su enorme tenencia de deuda estadounidense, ahora el peligro más inmediato llega desde una dirección completamente distinta: el socio comercial más profundamente integrado a la economía estadounidense. Por eso la venta mexicana se percibe en el establishment financiero no simplemente como un golpe a las cifras o a los balances, se percibe como un golpe al símbolo mismo de la hegemonía estadounidense. Si hasta los vecinos del TMEC, los países que dependieron del dólar durante décadas, los que aceptaron resignadamente las reglas del juego impuestas desde Washington, empiezan a deshacerse de bonos del Tesoro de forma coordinada, eso significa que el sistema ha comenzado a agrietarse de manera potencialmente irreversible. Un memorando analítico preparado por asesores económicos del Congreso estadounidense, publicado parcialmente por el portal The Hill, es absolutamente tajante en su conclusión. Las acciones de México pueden crear un precedente psicológico que mine fundamentalmente la confianza de otros aliados en la sostenibilidad a largo plazo de la deuda estadounidense. Medios latinoamericanos como la revista Proceso de México revelan que funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano ya mantienen conversaciones reservadas y exploratorias con sus contrapartes en Colombia, Chile y Perú para estudiar la viabilidad de un corredor de monedas regionales que incorpore también el euro en sectores estratégicos como productos agrícolas y petróleo. Todavía actúan con extrema cautela, conscientes de que un paso en falso podría desencadenar represalias devastadoras. Pero la sola discusión seria de un bloque monetario latinoamericano alternativo al dólar ya está sobre la mesa de negociación. Y si esa idea cristaliza, si pasa de conversaciones reservadas a acuerdos formales, el impacto para el dólar sería absolutamente devastador. Perdería hegemonía en un mercado gigantesco que durante décadas fue su pilar silencioso, su base de sustentación inquebrantable. Acto 9. La trampa perfecta. En la Casa Blanca, según reveló el portal político citando fuentes internas, Donald Trump ha convocado reuniones cerradas de emergencia con los secretarios de Comercio, Tesoro y Seguridad Nacional, buscando desesperadamente una salida que obligue a México a retroceder sin que Estados Unidos pierda la cara. El problema es que casi no quedan palancas efectivas de presión. Los aranceles ya están puestos y están dañando a empresas estadounidenses tanto o más que a las mexicanas. La frontera ya está parcialmente cerrada y el caos comercial está costando miles de millones diarios a la economía norteamericana. Y cualquier escalada adicional, cualquier medida más agresiva, dañará aún más profundamente a las propias empresas estadounidenses que dependen críticamente de la integración con México. Trump está atrapado. Y lo peor es que él mismo construyó la trampa. Mientras la Casa Blanca intenta proyectar control públicamente, con declaraciones agresivas y tweets desafiantes, lo que ocurre detrás de las puertas cerradas es puro desconcierto estratégico. Un informe clasificado del Consejo de Seguridad Nacional, filtrado parcialmente al Washington Post, revela que varios asesores de alto nivel ya reconocen en privado que la administración subestimó por completo la capacidad de México para responder con inteligencia financiera sofisticada. No esperaban disciplina estratégica, no esperaban coordinación institucional efectiva, mucho menos esperaban que un país tan integrado al mercado estadounidense fuera capaz de convertir precisamente esa integración en un arma de presión tan letal. Y ese error de cálculo fundamental está pasando factura día tras día. Dentro del Departamento del Tesoro, algunos técnicos de carrera señalan en conversaciones privadas que el verdadero riesgo no es la magnitud absoluta de la venta mexicana de bonos. El verdadero riesgo es el precedente psicológico que establece. Si un socio tan estrecho, tan dependiente, tan aparentemente vulnerable, rompe el tabú de desafiar abiertamente al dólar,
Nada impide que otros hagan exactamente lo mismo. Y ese miedo, el miedo visceral a un contagio continental, es lo que está provocando reuniones de emergencia que ya no giran en torno a la frontera o los aranceles, sino a la estabilidad misma del dólar como moneda de reserva mundial. Por primera vez en décadas, el riesgo México que siempre analizaba el FMI no se estudia para evaluar la vulnerabilidad de la economía mexicana. Se estudia para advertir a Estados Unidos sobre el terremoto financiero que podría activarse si el movimiento mexicano se replica en otros países de la región. Y ese giro simbólico, ese cambio radical de perspectiva, es absolutamente devastador para la imagen de poder financiero inquebrantable que Washington lleva medio siglo vendiendo al mundo entero. Acto X, el punto de no retorno. En el ala oeste de la Casa Blanca crece día a día la conciencia amarga de que México ha colocado a Estados Unidos en lo que los estrategas militares llaman una trampa perfecta. Si Trump no levanta los aranceles y reabre completamente la frontera comercial, la venta sistemática de bonos continuará inexorablemente y la presión financiera sobre el Tesoro se intensificará hasta niveles potencialmente inmanejables. Pero si cede, si da marcha atrás en sus amenazas y su retórica agresiva, será percibido inevitablemente como una derrota política humillante, tanto por sus bases electorales como por sus rivales internacionales que observan cada señal de debilidad. Analistas de Goldman Sachs, en reportes confidenciales para clientes institucionales, no dudan en calificar este escenario como el posible punto de inflexión histórico en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Lo que estamos presenciando no es simplemente otra disputa comercial más de las muchas que han marcado la relación bilateral. No es otro episodio de tensión que se resolverá con negociaciones rutinarias y compromisos mutuos. Esto es algo fundamentalmente diferente. Es el momento histórico en que un país que durante generaciones enteras aceptó resignadamente el papel de patio trasero del imperio, que tragó humillaciones diplomáticas y subordinación económica, decide que ya no está dispuesto a seguir siéndolo. México ha descubierto que tiene en sus manos una de las pocas armas verdaderamente capaces de hacer daño real, dolor tangible, al coloso del norte. La capacidad de cuestionar la fe ciega en su deuda, de poner en duda la estabilidad de su moneda. Y lo está usando sin titubeos, sin miedo, con una determinación que ha sorprendido incluso a observadores que conocen bien la política mexicana. Epílogo: el nuevo mapa del poder. La gran pregunta que ahora mantiene despiertos a analistas, inversionistas, diplomáticos y ciudadanos comunes a ambos lados de la frontera es devastadoramente simple. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar cada lado? ¿Dará Washington un paso atrás prudente antes de que el daño al sistema financiero se vuelva irreversible? ¿O empujará Trump el conflicto hasta un punto de quiebre histórico que nadie puede predecir? ¿Está México realmente preparado para sostener esta presión durante meses si es necesario? ¿Tiene la fortaleza económica y la voluntad política para resistir si Estados Unidos decide contraatacar con medidas aún más agresivas? ¿Veremos realmente emerger un bloque latinoamericano capaz de desafiar coordinadamente la hegemonía del dólar? ¿O esto quedará como un episodio aislado, un momento de audacia que no logra consolidarse? Lo único absolutamente seguro, lo único que podemos afirmar con total certeza en este momento de vértigo histórico es esto: el viejo equilibrio de poder en Norteamérica, ese equilibrio que parecía eterno e inmutable, ha estallado en pedazos. Y lo que venga después, lo que emerja de esta crisis, será un mapa geopolítico y económico completamente nuevo. Un mapa que todavía no sabemos cómo será, pero que definitivamente ya no será el que conocimos durante las últimas 5 décadas. Estamos viviendo historia en tiempo real. Estamos presenciando el momento exacto en que un orden mundial comienza a desmoronarse y otro, todavía indefinido, comienza a tomar forma. El pulso del poder global está acelerando. Y por primera vez en décadas, por primera vez desde que alguien puede recordar, ese pulso late con fuerza inesperada desde el sur del río Bravo, desde un país que el mundo subestimó durante demasiado tiempo, desde México,